Bien, como me lo solicitaron, voy a hablar de los grupos y también este video tiene una secuencia, viene del video anterior que estábamos hablando de los permisos NTFS y como se tocó el tema de grupos quise enlazarlo para que no se pierda la idea y hablar no de todas las mejores prácticas, pero sí por lo menos aclarar, como me lo solicitaron en el mensaje, aclarar, oye, sí, hay bastantes grupos. Entiendo que sea un poco confuso hablar de que, mira, un grupo global puede ser de seguridad o puede ser de distribución. Pero es que no es solamente un grupo global, es un grupo local, también hay un grupo domain local, también hay un grupo universal. Y hay grupos a los cuales no le podemos cambiar la membresía y que son predefinidos como Everyone o Dedicated Users. Pero estos grupos que nosotros podemos crear y podemos cambiar la membresía, y de paso tenemos que asignar permisos en carpetas y tenemos que combinar, hacer miembro un grupo de otro grupo. Entiendo que hay confusión, bueno, vamos a hablar un poco de ello. Para ello es necesario que yo dibuje dos dominios. Dominio número 1, dominio número 2. Bien, en cada dominio voy a dibujar una estación de trabajo. Ok, ya sé cómo lo voy a hacer. Y voy a colocar por acá un servidor que no pertenece a ninguno de los dos dominios. Bien, vamos a colocar por acá un controlador de dominio. Y vamos a colocar por acá otro controlador de dominio. Por eso le dibujo aquí su base de datos. Bien, cuando nosotros instalamos el sistema operativo en estas estaciones de trabajo, se crearon unas cuentas de usuario por defecto, como fue el guest y como lo es el administrator. Una cuenta que administra y una cuenta de invitado. Nosotros podemos crear otras cuentas de usuario, pero notamos que existen el grupo de administradores y el grupo de usuarios, donde el administrador de este computador, es administrador no por llamarse administrador, sino porque pertenece a un grupo llamado administradores, que es el que tiene permisos en todo el computador. Y lo mismo pasa con este servidor que se encuentra acá. Él tiene una base de datos local y tiene un grupo, local llamado administrators, donde hay un usuario administrador que pertenece a ese grupo administradores. Cuando yo comienzo la instalación de Active Directory en este servidor, sabemos que en Active Directory muchas veces yo tengo que permitirle permiso a mis recursos para usuarios que pertenecen a otros dominios. Y que si son 1000 usuarios, yo no voy a traer 1000 usuarios, yo me traigo un grupo de aquel dominio y le doy el permiso a ese grupo. Entonces, hay grupos a los cuales yo debo permitirle membresía abierta, que pertenezcan miembros de mi dominio y miembros de otro dominio. A su vez, si yo voy a tener un grupo de usuarios que le van a permitir acceso en otro dominio, yo tengo que tener la posibilidad de crear un grupo que permita usuarios solamente de mi dominio y que ese grupo sea capaz de trasladarlo a otro dominio. Vamos a volver al servidor este que tiene un grupo local, administrator, y en el cual voy a instalar Active Directory. Comienzo la instalación de Active Directory y cuando tengo un dominio, recuerden que yo puedo tener múltiples controladores de dominio. Y yo quiero que un solo administrador administre todos los equipos y todos los servidores. Entonces, si cada servidor tiene su propio grupo administrator local, yo voy a necesitar un grupo que sea capaz de permitir a cada uno de esos grupos administrator local y me permita administrar. Entonces, ese grupo dentro del dominio, una vez que lo instalo, tengo el grupo administrators local y se me crea el grupo domains admin global. Un grupo que me va a permitir a mí asignar miembros de mi propio dominio y ese grupo va a pertenecer automáticamente al grupo administrators local de cada uno de los servidores.
Es por eso que muchas veces vamos a un controlador de dominio y vemos que el administrador, el administrator, pertenece a Domain Admins y pertenece al grupo Administrators. Sí, porque el grupo Domain Admins no existía anteriormente. Cuando instalaste Active Directory se creó, ya sabemos, para poder hacer que administradores del dominio puedan administrar todos los recursos. Bien, entonces vamos a tener grupos, cuando hablamos de múltiples dominios. Vamos a hacer este dominio hijo de este señor. Está la relación de confianza entre estos dos señores. Esto es un árbol, esto es otro árbol. El dominio padre y el dominio hijo. Este es el primer dominio que se instaló en el bosque, en el forest. Bien, y aquí este tipo también tiene sus grupos locales. Entonces, cuando hablábamos de este servidor, antes de instalar Active Directory, hablábamos de un grupo local, el administrator. Y en estos señores tenemos los grupos locales. Ahora, cuando este señor se convirtió en controlador de dominio, ahora el grupo que existía allí, que era local, ahora es un domain local. Grupo domain local. Local, pero del dominio. ¿Ok? Entonces tenemos grupos locales en las estaciones de trabajo y member server, y tenemos grupos domain locals en los dominios. Controladores de dominio. Entonces también tenemos grupos globales. Antes de hablar de los grupos domain local, de los grupos globales y de los grupos universales, vamos a hablar de los grupos de seguridad y grupos de distribución. Porque yo puedo crear un grupo y decir, mira, eres de distribución. Sí, para que Exchange Server lo pueda usar como lista de distribución, pueda generarle una dirección de correo, pero cuando yo voy a asignar permisos, agarro una carpeta, me voy a la pestaña de seguridad y busco un grupo para asignarles permisos. Ese grupo que fue creado como distribución no lo voy a encontrar por ninguna parte. Así de sencillo. Si yo quiero asignar permisos a un grupo, ese grupo tiene que ser configurado como un grupo de seguridad. Y de esa forma, cuando me voy a la pestaña de Security en una carpeta y busco el grupo, lo voy a encontrar para asignar permisos. Una vez que entiendo, ok, ya sé cuándo voy a crear un grupo de seguridad y cuándo voy a crear un grupo de distribución. Un grupo de distribución, piensen en Exchange Server, piensen en otras características, pero no piensen en seguridad. Seguridad, piensen en un grupo de seguridad. Entonces, tenemos grupos globales. Yo voy a decir aquí que el grupo global, lo voy a colocar en verde. El grupo domain local, lo voy a crear aquí, lo voy a colocar en rojo. El grupo universal, vamos a hacer azul. Bien, ¿qué ocurre? Vamos a colocar por aquí un member server que tiene unas carpetas a las cuales voy a asignar permisos. Entonces, los grupos locales que tiene este servidor deberían a mí permitirme. Recuerden que yo puedo asignar permisos para usuarios que existen en otro dominio. Entonces, este grupo debería tener una membresía abierta, debería darme la oportunidad de añadir usuarios y grupos de mi dominio o usuarios y grupos de otro dominio. Si yo tengo aquí una serie de usuarios, ¿sí? Tengo aquí una serie de usuarios que necesitan permisos en una carpeta que está acá. Entonces acá tengo un grupo domain local. Característica de este grupo domain local. La membresía es abierta. Me permite a mí asignar o agregar miembros de mi dominio o de otro dominio. Entonces, ¿por qué le dicen local? Ya vamos a ver, vamos a hablar primero de los globales. Yo voy a crear acá un grupo global, por eso lo coloco en verde, global. Entonces, un grupo global, su membresía es cerrada. ¿Quiénes pueden pertenecer a un grupo global? Usuarios exclusivos de mi dominio. Yo no puedo agarrar un usuario de este dominio y hacerlo miembro de este grupo global. No puedo. Simplemente me voy al grupo global, le digo añadir miembros y me doy cuenta, oye, es que toda la gente que veo aquí son usuarios de mi dominio. Grupos globales aceptan solo usuarios de su propio dominio. Vamos a colocar este usuario.
A diferencia de los grupos domain local que aceptan de mi dominio o de otro dominio. Pero vean esto, ¿no? Yo por aquí también tengo un grupo domain local. Domain local. Bien. Este grupo global, que solo puede contener usuarios de su propio dominio, yo puedo, vamos, no voy a ser tan técnico, yo puedo hacer que este señor pertenezca a este grupo domain local. Cuando yo me voy al grupo domain local y le digo añadir, me doy cuenta que puedo añadir de mi dominio o de otro dominio. Elijo otro dominio y veo allí los grupos globales que existan en este dominio. No veo los grupos domain local. Entonces, los grupos domain local no son capaces de, no puedo trasladarlos. Solo puedo trasladar los grupos globales. Entonces, cuando veo la membresía acá, puedo agregar grupos globales de mi dominio o de cualquier otro dominio. Entonces, característica del grupo global, yo lo puedo hacer presente en otro dominio, siendo miembro de un grupo domain local, y puede contener usuarios solamente de mi propio dominio. Un grupo domain local no puede ser miembro de otro grupo en otro dominio, y tampoco, y este sí permite tener usuarios de grupos de cualquier dominio. Vamos a ver esto acá. Este grupo global también puede pertenecer a este grupo domain local. Vamos a dibujar acá un grupo global en este dominio. Lo tengo que ver. Y vemos cómo este grupo global lo puedo hacer miembro de este grupo domain local. Y el grupo domain local es el que tiene el permiso. Membresía abierta en los domain local. No puedo trasladar este grupo. Los globales, membresía cerrada, pero los puedo trasladar. Bien. Obviamente los configuro de seguridad para poder asignar permisos. Estos señores los configuro de distribución. Recuerden que esto aplica dependiendo del tamaño de la empresa. Esto es una estructura lógica. Recuerden que la Active Directory tiene una estructura física y una estructura lógica. Esto es una estructura lógica. Bien, entonces tenemos aquí usuarios de mi propio dominio, ¿sí? Y grupos globales pueden pertenecer a grupos domain local. Pero un grupo domain local no puede pertenecer a un grupo global, aun cuando sean del mismo dominio. Membresía de los grupos domain local abierta, membresía de los grupos globales cerrada. Vamos a hablar todavía de los universales. Entonces hay una recomendación donde cuentas de usuarios, accounts, dentro de los grupos globales dentro de los grupos domain local, y los grupos domain local son los que tienen los permisos. Cuentas de usuarios dentro de los grupos globales dentro de los grupos domain local, los domain local son los que tienen los permisos. Vamos entonces, ya tenemos seguridad y distribución, vamos con los grupos universales. Y espero que no se me esté escapando nada. Si me escapa algo, háganmelo saber en los comentarios y yo nuevamente lo agrego. Bien. Porque una estructura de Active Directory puede tener muchos dominios. Este árbol tiene dos dominios, el dominio hijo, el dominio padre, y aquí tenemos un árbol de un solo dominio. Pero este árbol este tree pudiera tener múltiples dominios, este tree pudiera tener múltiples dominios, y el forest pudiera ser inmenso, quién sabe qué cantidad de dominios. Y sabemos que en un dominio vamos a tener muchos grupos globales, departamentos, recursos humanos, sistemas, contaduría, para usted contar de los grupos globales que pudiéramos tener allí. Algunos por organizar, otros para asignar permisos. Imagínense los grupos domain local, porque no vamos a hablar tanto de las mejores prácticas, pero yo debería tener grupos domain local con permisos predefinidos. Un domain local que tiene denegado el acceso, un domain local que tiene full control, un domain local que tiene modify. Y los grupos globales que me vayan llegando de otros dominios, los voy asignando a esos grupos domain local según mis necesidades, según mi criterio. Es por eso que si vamos a hablar de una sola mejor práctica, que se me olvidó mencionar en el video anterior cuando hablábamos de NTFS,
y más aún más atrás en el primer video cuando hablábamos de cuentas de usuario, es que asignen siempre los permisos a los grupos. ¿Por qué? Porque como el usuario, yéndonos al primer video, tiene un identificador de seguridad que lo hace único, cuando yo quiero crear un usuario que tenga los mismos privilegios que este primer usuario, yo simplemente le doy clic derecho al primer usuario, le digo copiar y genero una nueva cuenta de usuario que tiene un identificador de seguridad diferente, pero que pertenece a los mismos grupos que pertenece el otro usuario. Y por pertenecer a los mismos grupos, tiene los mismos permisos. Si yo asigno directamente permisos a un usuario, quiere decir que en el NTFS yo tengo asociado un permiso a un SID de un usuario. Y si yo me copio el usuario, ese nuevo usuario va a tener un nuevo SID y no va a tener los mismos permisos que tiene el usuario anterior. Cuidado con eso. Una mejor práctica, asignen permisos siempre a grupos y no directamente a usuarios. Y si se lo pueden asignar a domain locals, mucho mejor. Y si esos domain locals están predefinidos, mira, un domain local con no access, incluso hay mejores prácticas para lo que es nombres para grupos. Yo a los domain locals yo le pudiera dar un nombre asociado al recurso y permiso, ubicación, recurso y permiso. ¿Sí? Grupos globales, pudiéramos estar hablando de forma organizativa, nombres de departamentos, pero se me está yendo la idea de los grupos universales. ¿Cuál es la idea de los grupos universales? Si yo en este grupo domain local voy a tener grupos globales de todos los dominios, yo quiero simplificar. Yo, como administrador de los permisos en este recurso, no me gustaría tener ese poco de grupos globales. Aún más, si de este dominio me traigo muchos grupos globales, entonces, el ejemplo está un poco improvisado, pero digamos que yo decido crear en este dominio un grupo universal. ¿Sí? Este grupo universal va a ser capaz de tener grupos globales de mi dominio. Recuerden que este grupo universal es este dominio. Grupos globales de mi dominio y grupos globales de otro dominio. Tenemos por aquí otro dominio mismo, tendrá el grupo global, y este grupo global pertenece a este grupo universal. Entonces fíjense como la membresía del grupo universal es un poco abierta. Yo puedo tener usuarios globales de diferentes dominios. Ahora, algo similar a cómo se comportan los grupos domain local. Pero ahora, ¿qué tiene el grupo universal similar a los grupos globales? Que yo soy capaz de trasladar ese grupo a otro dominio, hacerlo miembro de este grupo domain local. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿dónde más? Bueno, no quiero complicar la cosa porque al hablar de grupos universales tendría que hablar del Global Catalog. Voy a hacer inicio de sesión, no está el Global Catalog presente, pero mi cuenta de usuario pertenece a un grupo universal, pasa algo bien interesante allí. Les recomiendo que los investiguen. Cuidado con eso. No quiero complicar la cosa. La idea es, como me lo habían pedido en el mensaje, grupo de seguridad, grupo de distribución. Si me voy a asignar permiso en un recurso, en una impresora, una carpeta, me voy a la pestaña de Security, voy a haber listado allí solamente grupos que hayan sido configurados como grupos de seguridad. Si me fueron configurados como distribución, no lo voy a ver. Grupo domain local, membresía abierta, pueden contener usuarios, grupos globales y universales de cualquier dominio y van a permanecer aquí locales en el dominio, domain local. Cuando hablamos de un grupo global, puede contener solamente usuarios de mi dominio, pero puede estar globalmente en el forest. Yo puedo hacer que este grupo global sea miembro de este grupo domain local. Y grupos universales, bueno, tiene una bondad del grupo global y una bondad del grupo domain local. Yo lo puedo hacer prevalecer en un dominio cualquiera y puedo tener usuarios y grupos globales de cualquier dominio. Entonces, hablamos también de que un grupo global puede pertenecer a un domain local, pero no un domain local a uno global. No es algo que se deban aprender, porque simplemente cuando lo vayan a la herramienta van a ver filtrados, van a ver que no se puede. Pero a la hora de planificar sí es importante comprender cómo esto funciona.
Eh, ya cuando comenzamos a hablar de Active Directory por allá en el año 2000, muchos tuvieron la oportunidad de planificar. Hoy en día, después de tanto tiempo, muchos tuvieron la oportunidad de llevar su infraestructura a las mejores prácticas, pero yo diría que entre el año 2000 y el año 2004 nos encontrábamos todavía, uno se encuentra por ahí empresas con una creación de grupos toda engorrosa, no basado en una planificación, no basado en las mejores prácticas, pero lo bueno es que nosotros podemos convertir grupos respetando siempre la membresía. Digamos, un grupo domain local, si no contiene grupos de otro dominio y no tiene, digamos que el domain funcional no está alto, no voy a complicar la cosa, pero digamos que este grupo domain local no tiene otro grupo domain local y lo que tiene son usuarios del propio dominio, yo lo pudiera convertir en uno global en cualquier momento. Igual, este grupo global yo lo pudiera convertir en un grupo domain local si este grupo no pertenece a otros grupos en otros dominios. Entonces, siempre y cuando técnicamente se respeten las reglas, las herramientas nos va a permitir hacer los cambios que sean necesarios. E igual, recuerden que un usuario y un grupo puede pertenecer a múltiples grupos. Entonces, para llevar nuestro desorden a las mejores prácticas, podemos ir creando otros grupos, ir asignando los permisos, ir asignando las membresías y luego convertimos los grupos que tengamos que convertir y movemos los grupos que tengamos que mover. Bien, con esto finalizamos la parte del grupo. No quiero hablar de los niveles de funcionalidad del dominio, pero siempre que menciono algo, entonces me envían el mensaje. Pero esa es la idea, envíenme el mensaje de qué les gustaría ver. Vamos a tener que hacer uno de niveles de funcionalidad del dominio. No he publicado uno de Active Directory, lo voy a hacer justo después de este. Y después si pudiéramos estar hablando de los niveles de funcionalidad del dominio. Por ahora ya vemos lo de la membresía. Muchas gracias. Suscríbanse para que reciban actualizaciones cada vez que haya un nuevo video. Y hagan los comentarios. Si no me expliqué bien, háganmelo saber y yo puedo modificar el video, subir otro video o responderle a las dudas que tengan, las inquietudes que tengan. Acuérdense de esto, AGDLP. No les voy a colocar aquí donde va la U de los universales para que lo investiguen. Pero recuérdense de esto a la hora del examen de certificación. Recuerden que esto es muy flexible. A la final muchas cosas pueden funcionar. Yo puedo agarrar un usuario de un dominio y asignarle permiso directamente en un recurso en otro dominio, pero eso no está bajo las mejores prácticas. Entonces, en un examen de certificación, si me hacen una pregunta, el usuario fulano se le quiere dar permiso sobre este recurso y tengo varias respuestas, y dice, bueno, asígnele permiso directamente al usuario. Haga al usuario miembro de un grupo global y ese grupo global déle el permiso acá. Digamos que el grupo global es de seguridad. O agarre el usuario, métese el usuario en un grupo global, ese grupo global mételo en un grupo domain local, ese grupo domain local asígnele permiso. Esa sería la respuesta correcta, aunque todo técnicamente aplique. Entonces, cuidado con esas preguntas en el examen de certificación. Cuando nos dicen, elija la mejor respuesta. Elija la mejor respuesta es que todas las que están allí funcionan, pero solo una está adaptada a las mejores prácticas. Bien, muchas gracias.